Buenas tardes, estamos en Radio Cómplices y bueno, vamos a empezar la entrevista. Buenas tardes, Santos. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, preséntate para que así sepamos con quién hablamos. Soy Santos Serrano Poveda, nací en Murcia en 1953, he vivido en Murcia, en Benicarló, en Valencia y luego retorné a Murcia otra vez por motivos laborales. Soy licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia, terminé la carrera en 1975 y por motivos laborales pues luego me fui a vivir a Benicarló, donde estuve trabajando en una empresa americana en lacas y pinturas de la DuPont de Nemours. Luego me fui a Valencia a trabajar a una empresa de lacas y pinturas. Luego vine a Murcia y trabajé en varias empresas hasta que monté mi propia empresa y actualmente estoy jubilado. Durante los estudios me pilló la época del 70 al 75 en la universidad y estuve en el movimiento estudiantil, donde fui junto con mi hermano detenido y represaliado y estuvimos en la prisión un día. Luego fuimos condenados por el Tribunal de Orden Público y nos pusieron una multa a finales de 1975 y luego en el año 1977 fuimos amnistiados por la ley de amnistía política, por lo cual la condena se nos quitaron y las multas que teníamos encima. Actualmente estoy jubilado y estoy en el movimiento por el mantenimiento del sistema público de pensiones, porque creo que es una inmoralidad que se quiten el sistema público tal como está. Estoy de acuerdo en que hay que modificarlo y adaptarlo a los tiempos modernos, pero lo que no se puede es dejar que la juventud que viene detrás de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, se encuentren con que no tienen de qué van a vivir, porque realmente oyes hablar a la gente de hoy en día y dice, si nosotros sabemos que no vamos a cobrar pensiones, pero ¿de qué van a vivir entonces ellos si no cobran pensiones? Porque es que ahora mismo se puede ahorrar para vivir sin saber los años que vas a vivir. Entonces ese es el motivo por el que estoy actualmente en la plataforma por el mantenimiento del sistema público de pensiones, junto con otros compañeros y compañeras que lo tenemos claro, porque nosotros actualmente, mejor o peor, podemos vivir. Estamos viviendo porque hoy es raro la persona de nuestra edad que no tiene una vivienda, que está libre de cargas, por ejemplo, no tiene hipoteca, no tiene préstamos, porque ya lo hemos pagado todo, ya hemos pagado bastante, hemos hecho la transición, que han sido yo creo los 40 mejores años de la historia de España social y económicamente, aunque al final por motivos que desconocemos, bueno, sí se desconoce, sí se conocen, porque los políticos que hemos tenido no hemos tenido mucha suerte con ellos. Hay una cosa que me llama la atención. Has guerreado desde hace 40 años o más. Sí. ¿Te parece lógico que sea otra vez vuestra generación la que esté guerreando de parte de los jóvenes y de la gente que nos hemos amoldado o aceptado ya todo lo que viene? Es que, como dice el refrán, donde hubo se retuvo, ¿me entiendes? Donde hubo siempre queda algo. Yo realmente me estoy encontrando en algunas manifestaciones, o sea, a gente de los que corrimos delante de los grises. Que digo quiénes son los grises porque a lo mejor gente que lo está escuchando y no sabe qué son los grises, que son la actual Policía Nacional, que antes llevaban un uniforme gris y ahora van de azul como los hombres de Harrelson. Eran los que represaliaban. Sí, y entonces no te preguntaban ni llevaban cuidado como ahora, porque yo estoy viendo el juicio, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Barcelona y del proceso, de lo del día 1 de octubre, y es vergonzoso, parece que los policías tienen que pedir permiso para dar un pelotazo. Allí cuando decían de cargar, como no corrieras, te zumpaban. Y no miraban dónde te daban. Y no podías presentar ninguna reclamación, porque si no entonces te condenaban, te ponían encima de una multa, porque estabas alterando el orden. O directamente te llevabas una paliza. Claro, eso es lo que ocurría. Hay muchas cosas que han cambiado a mejor, pero también es verdad que se ha perdido muchas cosas. Vamos a ir al tema de las pensiones. Te refieres al tema que poca gente comenta, que es lo que ha sucedido en Europa en esa votación, ¿verdad? Pues sí, porque realmente ahora que está de moda decir fake news, yo esto lo llamo una dead news, o sea, una noticia muerta. Porque realmente yo me quedé alucinado que eso se aprobó el 4 de abril
Y el día 5 ningún periódico, ni prensa, ni radio, ni televisión, ni nadie dijo nada de lo que allí había ocurrido en Bruselas. Cuando ha sido un golpe de Estado al sistema actual de pensiones públicas. Porque lo que ahí se ha aprobado es que se van a favorecer y se va a incentivar que la gente contrate planes de pensiones y planes de jubilación con miras a la jubilación, que ahorren. Pero vamos a ver, ¿quién hoy ganando 1.000 o 1.500 o 2.000 euros puede ahorrar 200 o 300 euros para cuando se jubile? Santos, perdona que te interrumpa. ¿Quién gana 1.500 o 2.000 euros hoy? No, estoy en un optimista. Sueldo medio vamos a poner 1.000 euros. ¿Al que llega? Por eso te digo, ¿cómo puedes pagar alquiler o hipoteca? ¿Cómo vives? ¿Cómo tienes coche? ¿Cómo te desplazas al trabajo? Vamos a ver, ¿cómo llevas a la familia adelante? Porque normalmente esos 2.000 euros llega trabajando los dos de la casa y a veces hasta un tercero. Sí, eso, siempre y cuando seas eso, un privilegiado que trabajen dos, pero actualmente, después de la crisis, muchas personas que trabajamos los dos se han tenido que reducir a uno o se han quedado los dos en el paro. O lo que es peor, cobran una mierda de sueldo y encima contentos que tienen trabajo. Sí, no, de tener trabajo. Hombre, yo me acuerdo cuando antes de la crisis el milurista era así una persona desprestigiada que decía, este cobra un milurista. Ahora el milurista es un privilegiado. Vamos a eso de por qué se ha hecho, no me refiero a la aprobación de la ley, sino por qué se ha hecho ese silencio sobre esa noticia. ¿Es porque ha sido entre todos los políticos, como siempre, que solo se favorecen ellos y al sistema económico de la banca? Yo creo que ha sido porque realmente la defunción del sistema actual público de pensiones como lo conocemos, a quien favorece es a la banca y a las compañías de seguros, que son quienes van a hacer ahora el negocio con el ahorro. Quien pueda ahorrar, claro, se entiende. Porque si puedes ahorrar con 15 o 20 euros al mes que metas en un plan de pensiones no llegas para nada. Tienes que meter de 150, 200, 300 euros todos los meses. Explica un poco en qué consiste, porque mucha gente, a ver, yo por ejemplo, lo hemos hablado antes y sé lo que es, pero mucha gente no sabe en qué consiste lo que se ha aprobado en Europa. Pues en Europa se ha aprobado que se va a incentivar el ahorro privado para complementar, porque se pretende que el Estado, la pensión del Estado sea una pensión de subsistencia de 400 o 500 euros máximo. Entonces, la vas a complementar hasta 1.000, 1.500 o 2.000 euros con arreglo al plan de pensiones que tú hayas sido capaz de hacer. Entonces, si tú has creado un plan de pensión de 200 o 300.000 euros en tu vida laboral desde los 30 hasta los 65 o 70 años, porque realmente ya están hablando ahora, la jubilación va a llegar en el 2023 a los 67 años, pero de ahí se llegará a los 70. Porque ya están hablando muchos políticos, muchos economistas, los gurús económicos de los partidos, ya están hablando de los 70 años. Como la edad media de vida se está prorrogando hasta los 80 en los hombres y hasta los 85 en las mujeres, pues entonces hay que trabajar más, por según dicen ellos. Pero claro, hay profesiones que sí lo pueden permitir, un catedrático de universidad, un banquero, o sea, un abogado, pero una persona que está en el campo, una persona que es albañil, una persona que está con un tractor, ¿cómo va a llegar hasta los 70 años ahí si está quemado del sol? Es que cuando se ponen a hablar, yo me hace gracia cuando se ponen a hablar de subir la edad de jubilación, los ministros se quedan diciendo que a los 65, a los 70, a los 75 todavía las personas son hábiles. Lo que pasa es que lo dice una persona que no tiene un desgaste físico, porque yo no me imagino a un profesor con 65 o 70 años la paciencia que hay que tener con alumnos. Y ya no hablo de gente que ande en la calle, y no me refiero solo a barrenderos, sino por ejemplo un municipal con 65 o 70 años, un guardia civil. ¿Dónde vamos a ir? ¿O un médico? Sí. Es que ya no hablamos solamente de la gente como albañiles, fontaneros, cualquier tipo de empresa, o el campo, que ya fíjate lo duro que es, pero si hablamos un municipal mismo, con 70 años, a ver dónde va a ir. Sí. No, sí, por eso te digo que el problema que hay, y entonces quieren que eso tú lo complementes con el ahorro, pero lo que ocurre es que los planes de pensiones
no es una bicoca que estén garantizados, porque es un producto de riesgo, que tú que lo mismo puede aumentar o obtener una minusvalía. De hecho, por ejemplo, hay un estudio de la OECD, de hecho, un estudio de la OECD hecho por la IESB Business School, de 313 fondos privados de pensiones españolas, en el cual dice que los fondos españoles son de los más caros y los menos rentables. De estos 313 fondos estudiados, 58 tuvieron rentabilidad negativa, 233 tuvieron una rentabilidad mínima inferior al IBEX 35 y a la deuda pública, y solamente un 703, un 22, tuvieron una rentabilidad positiva, pero que a lo mejor estamos hablando de un 3 o un 4 o un 5%. Y entonces, cuando tú lo recuperas, la gente dice, es que cuando los contratas tienes una desgravación fiscal. Tienes desgravación fiscal de los primeros 8.000 euros. Pero es que a partir de eso ya tributas tienes un cargo de IRPF. Pero cuando tú lo recuperas, ese ingreso te lo considera IRPF a efecto de liquidación de la renta del ejercicio. Y si lo recuperas de golpe, pues te quitan un 45% de entrada. O sea que si tú tienes 100.000 euros y tú dices que los vas a recuperar a los 70 o 65, 70, según esté la edad de jubilación, el Estado se queda automáticamente con un 45%, con lo cual de 100.000 te quedas solo con 55.000 euros. ¿Y cuándo te vas a morir? ¿Hasta cuándo te va a durar? Es lo que no entiendo. Parece como que... yo sé que esto suena un poquito surrealista, pero esas películas en las que la sociedad va a ser una parte perfecta y la otra van a ser una gran marginada es lo que creo que están creando. Tienes dinero, tienes salud, entonces vas a estar en esa sociedad. Que no, vas a estar marginado porque no tienes derecho a nada, ni tienes... Pienso que las películas de los años 80 y 70 que vaticinaban algo así, que si eres guapo, eres fuerte y tienes salud y dinero, tendrás una vida bonita, si no vas a ser una mierda de ser humano. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si por ahí por las redes circula un vídeo de voz de un tal Manso, que dice que el Estado solo te debe de proveer espera un momento. Es que es una cosa que me llamó mucho la atención, porque ya te digo, tal Rubén Manso, que dice: no es función del Estado proveer de ningún servicio. Bien, si me apuran, 3. Admito un catálogo más grande: justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Básicamente, todo lo demás, ustedes pueden pensar sanidad, educación, puede ser el asegurador. Pero esto lo que pretende es que la educación, la sanidad y la vejez, privatizarla. Además que no es un faque, para la gente que sepa, esto no es una noticia falsa, sino que está recogido en vídeo, está recogido en periódicos, esto es real. ¿Real? Para que la gente diga, no, es que no lo quiso decir así, no, que se puede buscar en el diario.es, en Consalud, que también habló, en El País, es decir, no es algo que la gente ha hecho de una cosa cambiarla, no, es que está ahí y es real. Sí. Y entonces van a crear vamos a volver pues a finales del siglo XIX y principios del XX. O sea, el que era pobre, pues cuando se jubila tiene que ir con unos pantalones remendados, no puede salir de su casa, tiene que quedarse allí en un rincón, y si los hijos lo pueden ayudar, porque lo ayuden, y si no, pues se morirá de hambre. Es lo que yo comentaba el otro día con un amigo. Digo, la solución para el gobierno de turno es que los pensionistas nos muramos a los 65 o a los 70 años, la edad de jubilación. Y así se les acabó el problema, porque ahora mismo que tienen un problema, bueno, no es un problema, es porque no han sabido resolver, porque los políticos están para resolver las necesidades de los ciudadanos, no para crear problemas. Y entonces, lo que no han sabido resolver es que si somos ahora 10 millones de jubilados, es haber previsto de dónde se saca el dinero para pagar las pensiones. Bueno, yo estoy de acuerdo, en los presupuestos de este año, el importe de las pensiones, ¿sabes cuánto asciende? 152.000 millones de euros. Viene a ser el 44% de los gastos del Estado.
Hay una cosa que mucha gente no sabe, que es en las arcas del Estado, aunque yo soy apolítico, pero hay que decir las cosas como son. En las arcas del Estado, con Zapatero, había casi 90.000 millones. Vació una parte. El PP entró después, vació una parte por no pedir ayuda a Europa. Lo que hizo es vaciar las arcas de las pensiones. Sí, es que eso es lo que se llamaba nosotros la hucha de las pensiones. Era que como en los años, al principio del año 2000, antes de la crisis, como el número de pensionistas eran 6 o 6 millones y medio de personas y el número de cotizantes éramos 20 millones de personas, entonces entraba mucho más dinero que salía. Entonces el Estado, previendo que cuando llegase la edad de jubilación del baby boom, que precisamente se equivocaron porque ellos lo tenían previsto para el año 2023 y se ha adelantado porque ahora tampoco prevían una crisis como la que hemos tenido del 2007 y que todavía no ha terminado, que esa es otra. Sí, eso todavía seguimos. Es que hay que decir que no, la crisis no ha terminado, tenemos 3 millones y pico de parados y todos hablan ya de una desaceleración económica mundial. Alemania, que es el motor de Europa, va a crecer este año menos del 1%, y eso es grave. Y el Brexit veremos cómo termina. Que ahora con la globalización, lo que ocurre en un país se transmite a la velocidad de la luz a otra, al día siguiente donde se transmite. Entonces ahí se creó un fondo precisamente para cuando llegasen a haber 15 millones de pensionistas, que es lo que va a haber en el año 2030. Y hacen falta 30 millones de personas trabajando. Actualmente tenemos 19 millones de cotizantes. Porque mucha gente también es que se cree que las pensiones se financian solamente con las aportaciones sociales del trabajador en vía empresa, que le retiene la empresa y paga. Pero es que los presupuestos generales del Estado, las pensiones son un gasto. Y entonces no tienen por qué solamente nutrirse, pagarse solamente con las cotizaciones sociales, porque las cotizaciones sociales son un impuesto a la creación de puestos de trabajo. Porque ya digo, yo he tenido una empresa, he tenido trabajadores y realmente un 40% del coste salarial de la empresa no lo ve el trabajador, pero el empresario lo tiene que pagar al gobierno. Hay una cosa que me llama la atención. Dime. Y es que se habla mucho de la bajada de pensiones, de la cotización que supone, pero ¿por qué cuando se habla de pensiones no se habla de esas pensiones vitalicias que tiene Juan Carlos I, que tiene una niña que no tiene derecho a trabajar, como la infanta? Y sé que me estoy metiendo en un berenjenal, pero que está cobrando 100 y pico mil euros. No sé cuántos presidentes que están desde hace 20 años jubilados cobrando un promedio de 100.000 euros anuales, más los gastos que conlleva. ¿Cómo no se toca ese tema? Pues realmente porque dicen es que eso es el chocolate del loro, y el único que se ponen de acuerdo a los políticos, ¿sabes en qué es? A la hora de subirse el sueldo. Cuando en las Cortes se plantea ponerse el sueldo, ¿sabes cómo se notan? Por unanimidad. Eso siempre, eso lo he dicho yo, pero hace poco, y sé que vuelvo a decir, me estoy metiendo en un berenjenal, Santiago de la Ribera ha perdido el aeropuerto, el Ayuntamiento de San Javier, antes de llegar esta Semana Santa, sabiendo todos los perjuicios que hay, y se ha subido el sueldo por unanimidad todos, sabiendo que los empresarios están acojonados, pero no solo los de Santiago, acojonados Santiago, Alcázares, San Pedro del Pinatar, todo el entorno, y sin embargo se lo han subido. Pues ya digo, es que ya te he dicho que el problema que tenemos es que tenemos una clase política que en lugar de resolver los problemas, los crea. Porque eso es una creación de problemas. Y además hay muchas partidas de las que se pueden sacar para que las pensiones sean viables y no tengan por qué hacerlo, lo que han hecho ahora, de poner, el requiem por las pensiones. Porque hay unas partidas impresionantes. Hay que reducir gastos, pero ¿saben dónde hay que reducir gastos? En la administración. Tenemos una administración elefantiásica que se lleva unos recursos impresionantes. ¿Sabe lo que? Las comunidades autónomas son duplicidades de las funciones. Yo me acuerdo en el año 75, los presupuestos generales del Estado no llegaban al billón de pesetas. ¿Sabe lo que es un billón de pesetas ahora mismo, actualmente? 6.000 millones de euros. Joder. Y ahora hablan de los millones de euros. Vamos, 100.000, la Seguridad Social tiene 18.000. Yo cuando oigo hablar de esas cantidades, los paso a pesetas, es que me quedo alucinado, ¿sabes lo que te digo? Sí, es normal. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo.
Yo recuerdo una película muy concreta que era en la que todo el mundo estaba en desacuerdo con los políticos, no me acuerdo el título, me gustaría saberla, pero... Y había alguien que decía, haciendo mítines, que no se votase a ninguno de los políticos, que se votase a ninguno de los anteriores. ¿Crees que aquí se podría hacer mítines en los cuales se dijese no votar a nadie? Y que tuviesen que hacer listas nuevas, aunque sean los mismos partidos, pero listas nuevas, ya que vemos que los que están ahora son una cuadrilla de ineptos que lo único que hacen es, como dices, por unanimidad aprobarse cosas que les beneficia, y a la sociedad no está haciendo nada. Sí, es que el problema es que los partidos que están saliendo nuevos tampoco tienen una credibilidad, porque realmente llevar un gobierno es una cosa más complicada de lo que parece. La prueba lo tiene que cuando están en la oposición prometen una cosa, y tú has visto las promesas de la oposición que las cumplen. No, porque es lo de siempre, bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Es que, ya le digo, no es tan sencillo, y porque es que no hay alternativa. Y entonces, el problema es que votamos dentro de lo malo, lo menos malo. No sé quién dijo eso, que la democracia de los sistemas políticos no es el mejor, pero es el menos malo. ¿Y qué podemos hacer? Esa es la cuestión. Pues, leer los programas y votar a quien prometa, porque claro, quien no te promete, por ejemplo, este de vos a mí que me promete, que me dice que va a cargarse la sanidad privada, la sanidad pública, que va a cargarse la educación y que va a privatizar las pensiones, o sea, se va a cargar en los fundamentos del estado del bienestar, pues ya ese de momento lo descarto, porque ¿para qué te voy a decir lo contrario? ¿Sabes lo que pasa? El Partido Socialista me promete, pero claro, al que promete, ahora por ejemplo yo te voy a decir una cosa, el Partido Socialista promete unas cosas aquí y en Bruselas vota las contrarias, porque no sé si te has leído los 110 puntos estos que dice Sánchez de la España que quiero. No, ni tengo paciencia para leerlo. No, yo me he ido a los puntos que me interesa como pensionista, ¿no? Y entonces pues hay 5 puntos en el que va a tocar en el que dice que va a tocar las pensiones, ¿no? Que va, por ejemplo, una de las cosas que reivindicamos los pensionistas es la revalorización con el IPC. Pensiones dignas y garantizadas. Punto 61 de los 100. Dice, reformaremos el sistema público de pensiones con arreglo al Pacto de Toledo. Punto 62. Eliminaremos el actual índice de revalorización. Las pensiones se actualizarán anualmente con el IPC real. Punto 63. Estableceremos una senda de 5 años para superar y eliminar el déficit del sistema de la seguridad social. Punto 64. Redimensionaremos la fuente de financiación. Punto 65. Incrementaremos progresivamente la aportación del Estado para hacer frente al aumento del gasto ligado a la jubilación y a la llegada de la generación del baby boom. Pero el problema es que esto es lo que dice. Pero en Bruselas va luego y en lugar de votar en contra del PEPP, que es el Product European Personal Pension, ha votado a favor. Pero, o sea, dime. A ver, todo eso me parece muy bien, pero vuelvo a lo mismo. Si todos los políticos, no solamente los que ponen las promesas y los que no las cumplen, al final es todo lo mismo, ¿qué solución hay? Porque, claro, estamos diciendo que las pensiones se pierden, los sueldos se está bajando cada día, la inseguridad total. ¿Qué podemos hacer? Pues yo te digo la verdad, es que el problema es que hay que votar dentro de lo malo o lo menos malo, es que no tenemos dónde elegir, porque es que si todos no votamos, ¿quién gobierna el país? Es que un país tampoco se puede gobernar si hace falta alguien que dirija. Porque cuando dice, es que no hay gobierno, por ejemplo, en los periodos de entre etapas, cuando se es... Pero el problema es que hay unos presupuestos que están en marcha, pero es que eso no se autoelabora. Yo es que no... No, sí es complicado, si no es fácil. No es complicado, sino que después me pongo a pensar en la gente. Yo, por ejemplo, he tenido que montar esta emisora de radio para poder tener un trabajo. Pero pienso en la gente que tiene que estudiar y los padres que tienen que sacrificarse en un gasto para estudiar, viendo lo que está saliendo en televisión, saliendo en las noticias, dices, ¿qué hago? ¿Lo mando a estudiar? ¿Lo dejo en casa que gane 400 euros al mes? Es que no sabe uno cómo acertar. No, pues, oye, o viendo políticos, por supuesto que hay algunos políticos que no sé cómo pueden estar allí, que ganan 8.000 o 9.000 euros al mes.
Es que es frustrante lo que ocurre, porque es que sacar una carrera es que sacrifica los mejores años de tu vida. No solo los mejores años, sino que estás hipotecando a la familia. ¿Y para qué? Y Para a que la estén... familia, por supuesto. Porque mucha gente está diciendo, bueno, 27, 28, 30 años haciendo posiciones, se han gastado un dineral en una carrera y siguen en casa, porque no tienen dónde ir. Porque yo te puedo contar, por ejemplo, el caso de mi familia. Mi padre era un encargado de una ferretería y mi hermano estudió medicina y yo estudié química, y fue un sacrificio para mi familia. Porque mi padre fue puesto a trabajar y habría estado entrando un sueldo, pero sino que... Hombre, sí que es verdad que teníamos becas, pero de todas formas no es lo mismo tener una beca que tener un sueldo de 15 o 20.000 pesetas de aquella época. Sí, pero estamos en eso. Es una situación inconcebible que un ministro... Y entonces cuando yo estudiaba, las posibilidades era de que encontraras de que tuvieras, o sea, un trabajo digno, ¿no? Pero es que ahora realmente está ocurriendo que la gente cuando termina se tiene que emigrar a trabajar a otros países. Sí, y si tienes suerte. Eso no es bueno. Y si tienes suerte. Es que formar a un profesional cuesta un dineral y luego va a rendirle a otro país. Y él decía que si tienes suerte, porque no todo el mundo tiene la opción a irse fuera, porque para irse fuera también, ahora mismo con las nuevas normas y demás, cuidado. Totalmente de acuerdo, sí. Yo te digo, yo he tenido un hijo que terminó la carrera y ha estado en Dublín, en Londres y en Sydney, y estaba loco por venirse aquí. O sea, era economista y entró en una multinacional y consiguió eso, pero al final cuando ha podido se ha venido aquí a España, porque aquí con todo lo que digamos se vive muy bien. Si tienes trabajo medio y tal, se puede vivir muy bien, y se vivía, yo que te voy a ser sincero, antes del euro se vivía mejor en España, ¿eh? Pero ¿qué podemos hacer? Vuelvo a eso. Si las pensiones las están quitando y lo único que hacen es mentir sobre el futuro de ellas. Los trabajos están siendo cada día más precarios en cuestión de sueldo y más horas. Los sindicatos no luchan. Es que al final, ¿qué hacemos? Nos pegamos en el coloptite a la silla y decir, bueno, que venga lo que tenga que venir. No, es una sociedad resignada, porque ya te digo, los jóvenes de hoy en día dicen, es que yo no voy a cobrar pensión, pero si no luchas ya tienes la batalla perdida. El que no libra una batalla la tiene perdida de antemano. El que lucha puede conseguir ganarla. Es que tiene un espíritu de resignación la gente esta que tenemos hoy. Los hijos, yo te hablo de un hijo de 40 y otro de 45 años, y yo lo veo con una resignación. No sé si es porque no corrieron delante de los grises. No, eso, o sea, a ver si me entienden. Nosotros, lo que yo digo, nos formamos y hemos vuelto otra vez, hemos vuelto a los 70. Lo que decía en una manifestación que vi con un compañero, estamos como en los 70, manifestándonos en la calle otra vez. Sí, pero está manifestándose la gente que se manifestó en esos años. En esos años, sí, por los de ahora no se quejan, simplemente dicen, mira, que sigan ellos. Los que corrimos delante de los grises, como dijeron en una conferencia que estuve, dices que ahora hemos llegado a la generación que corrimos delante de los grises, y es cierto, porque tenemos un espíritu de que sabemos que luchando se consiguen las cosas, pero esta generación se lo ha dado todo, y lo único que dicen es que ellos quieren modificar la Constitución. Digo, ¿por qué? Dices que yo no la voté. Digo, pero bueno, es que esa Constitución que tú no votaste, a ti te ha dado unas oportunidades de educación, de formación y tal, que nosotros no tuvimos. Que no se sabe lo que es la Constitución, ni se sabe nada, simplemente lo que dices es dejadez, es decir, bueno, que luchen otros en vez de yo y ya está. No, lo que se creen que las cosas caen del cielo, están acostumbrados a tenerlo todo y no lo valoran. O sea, a ver si me entiendes, se lo han encontrado todo hecho. Y el problema es que ellos, si sigue la cosa como va, van a tener la vejez peor que nosotros. Han tenido la juventud mejor que nosotros, pero la vejez porque nosotros pasamos de una juventud más o menos llevadera a una vejez más o menos que se nos está complicando. Pero ellos ellos van a pasar de una juventud que lo han tenido todo. Hombre, el otro día yo lo ponía en una conferencia. Digo, yo cuando estaba en la universidad, quien tenía una calculadora, pero una calculadora que no era ni científica, era un privilegiado. Y ahora es raro que no tiene un portátil, no tiene tal, allí en la universidad, que va allí. Sí, normal que se amolden, ya tienen todo conseguido y no piensan en lo que se le puede quitar. Sí, yo es una cosa que los veo muy pasota, y te dicen, pues si nosotros, digo, nada, pues luego vas a vivir del aire. Se creen que el papá va a estar siempre para cubrirle la espalda.
Lo que pasa es que para cuando sea tarde, es decir, cuando se den cuenta, igual es demasiado tarde en todos los sentidos. Claro, no, por supuesto. Porque están haciendo unas leyes que nos impiden. Sí, tú sabes lo que está ocurriendo también, que ahora mismo nos está planteando que hay para el 2030 y el 2040 la fábrica del mundo va a ser el sureste asiático, va a ser China, Corea, India, todo esto. Con la revolución digital, la revolución industrial 4.0, que la tenemos ya ahí, que está ocurriendo, que hay puestos tecnológicos que no se pueden cubrir porque no hay gente preparada para ello. Y después que la mano de obra tan barata que tienen allí, no podemos hacerla aquí. Claro, no puedes competir. Y ya te digo, incluso se está ya planteando, en la Comisión del Pacto de Toledo, lo que pasa es que ahora no llegó a plasmarlo, tiene 21 recomendaciones, la 22 era que a los robots, porque es el futuro, y a todo ordenadores, toda esta gente, todo esto, se le pongan impuestos. Porque como han quitado puestos de trabajo, en proporción a los puestos de trabajo que han quitado, que se le pongan impuestos a las empresas. Claro, las empresas pues ponen el grito en el cielo por aquello de la competitividad. No sé, pienso que estamos perdiendo un poco la objetividad y estamos dejando que sí. Los problemas nos sean tan naturales que al final parece como que va otro más y no nos preocupa. Sí, no. Pero yo también creo que es debido a que tenemos unos políticos que no dan la talla, ¿eh? Muchos políticos yo los veo hablar y es que dan pena, no saben ni hablar. Es que no se exige para ser político nada. Es algo que a mí me llama la atención. Con ser amiguete, con ser un trepa, ya vales en política. Mientras que el que tiene unos estudios, una carrera, ese tiene que todos los días lucharlo. Sí, tiene que medirse, tiene que luchar más que un político. Un político, además, otra cosa que ocurre es eso, que los mayores políticos salen de las generaciones, de las nuevas generaciones o las generaciones del PP o de los socialistas. Empiezan pegando carteles, como ayer noche, luego van de concejales pasan a diputados, de diputados pasan al Senado, y esa es su carrera. Y no han cotizado en el régimen general de la Seguridad Social y no saben cuál es la seguridad, que es el cobre que se tiene que batir uno en las empresas privadas. Joder, porque cuando habla esta gente que gana 6.000, 7.000, 8.000 euros, se cree que todo el mundo gana eso. No dirán que en una empresa privada el que gana 1.000 euros, como antes hablábamos, es un privilegiado hoy en día. Privilegiado yo creo que sería, casi un caso raro, un caso para estudiarlo. Sí, no. Si es que es muy complejo porque es que la sociedad ha cambiado mucho en poco tiempo también, ¿no? Hemos tenido un desarrollo con las nuevas tecnologías, con las comunicaciones, con todo, que yo creo que no nos hemos dado cuenta de que ha cambiado la sociedad un montón. Y las demandas que tiene y las necesidades son distintas de las de hace 20 o 30 años. Yo qué sé, es que ya he oído tantas cosas que entre lo que tengo que callar, porque tengo que callar, lo que sé y lo que y lo que se miente, porque encima tienes que decirle venga, vale, sabiendo, porque yo por ejemplo he entrevistado aquí a políticos que han dicho la bandera azul que tenemos nosotros, y estar diciendo, a ver, eso a uno de Madrid, a alguien que no viene a Santiago de la Ribera o al Mar Menor, se lo puedes decir porque no lo ve, pero que yo estoy aquí, sé que no hay bandera. Ya. Y que sigan con esas mentiras tan convencidos, además. No entiendo cómo son capaces de mirarme a la cara, no solo a mí, sino a cualquier votante, diciendo esas barbaridades. Es que no entiendo, de verdad. Porque son políticos. Hombre, esta mañana, no sé si te han comentado, ¿has hablado con Puri o no? No. ¿De lo de esta mañana? No, todavía no. Le voy a llamar después o como te dije, la semana que viene, para que así hablemos de cómo ha ido todo el fin de semana. Ya, no, es que te lo digo porque esta mañana, vamos, te lo adelanto, le han hecho a un concejal del PSOE que estaba allí, le han hecho una pregunta. Dice, ¿cómo aquí ustedes predican unas cosas, los puntos estos que yo te he dicho, de las pensiones, los van a subir con el IPC, se van a revalorizar anualmente, que no va a haber ningún problema, y luego en Europa votan en contra de eso? Y el político, en lugar de eso, en lugar de contestarle, pues yo le he dicho, no le has contestado a la compañera lo que te ha preguntado. Ha empezado a decir que el único partido que prometía, que si puedes prometer, pero lo vas a hacer. Es que la cosa es esa. Es que se creen que somos tontos. ¿Me entiendes lo que digo?
Y claro, cuando vas a eso, pues ya te digo, yo iba a preguntarle porque no me han dejado ya, porque han levantado ya la sesión, porque ya sabes, como se estaba poniendo un poco seria, cuando ya han levantado aquello. Ya te lo contará Puri, te digo que no han contestado porque ya las preguntas iban a ir más eso, entonces han visto aquello y ya han levantado el tinglado. Joder, es que... Yo qué sé, es que a veces son cosas tan surrealistas que te dejan sin palabras, dices, madre mía. Sí, no, totalmente. Yo digo, por eso cuando tú me has preguntado que cuál es la solución, es que la solución es, ya te digo, no hemos tenido suerte en este país, vamos, desde el tiempo del Cid, por aquello de decirlo, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de aquella frase de Cid, qué buen caballero si tuviera, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Sí, aquí no hay ni señor, ni caballero, ni caballo. Claro, ya te digo, cuando el Reino de Valencia le dicen que se proclame rey y va y se lo da a Sancho III, ¿no? Se lo da al rey que lo había desterrado precisamente, que lo hace rey de Valencia, ¿no? Y entonces uno de sus aliados le dice, qué buen vasallo si tuviera buen señor, ¿no? Es que hemos tenido toda la vida una clase política indecente, por no decir otra palabra más fuerte. Sí, no, es que a veces... Lo que pasa es que sales a la calle, ves lo que está pasando, hablas con empresarios y ahora, como digo, veo esos carteles, veo esas charlas, veo esas sonrisas, esos abrazos y digo, madre mía, qué gente, están viendo, porque ya no solo a uno mismo, es que yo, por ejemplo, no cobro pensión porque tengo 52 años, pero yo conozco gente que cobra pensión 300, 400 euros. Conozco jubiladas que con eso el 50% que le quitan están mal viviendo. Sí, conozco gente que se ha tenido que dejar el piso. Entonces, ¿cómo son capaces todavía de salir, dar la cara, de dar un beso, un abrazo a una jubilada que sabe que ha ido al ayuntamiento a pedir ayuda y le han cerrado la puerta? Lo que no sé yo cómo la jubilada va a ver al político. No, por pillarla en la calle. Te digo, esta situación fue una mujer que salía por la calle y lo típico y le da un abrazo, sabiendo que hace unos días le habían cerrado la puerta, casi echándola del ayuntamiento. Pues porque la gente en España es muy sufrida y por el qué dirán y por no montar el número, pues coge y le devuelve el abrazo. Pero realmente que te da vergüenza y decir, oye, usted a mí debería pegarle allí un puro delante de la gente. Sí, yo creo que puede ser eso. Es que no se atreve. El problema es que ahora mismo en España, ¿sabe lo que está ocurriendo? Que no se hace lo que se debe hacer, sino lo políticamente correcto. Qué pena. Y claro, son malísimos porque al final, como saben que eso... ¿Qué pasa con la corrupción? Que como todos los que han gobernado han tenido corruptos, porque ayer yo tenía una charla y me decía, es que nosotros no tenemos corrupción. Digo, pero bueno, nosotros habéis gobernado. Es que la corrupción viene cuando manejas billetes. Cuando estás en el poder, cuando haces contratos, cuando depende de ti el que se adjudique una obra a este o a este, y se la adjudica al que más te da. Así de claro. Yo qué sé, yo es que te vuelvo a decir, me sorprende que no, porque se habla mucho de que estamos todos hablando claro, hasta los cojones. Sí, y que se hizo el 15M, que fue muy bonito ese movimiento, que fue todo el mundo apoyando, el que no pudo ir lo apoyaba, el que pudo fue hasta allí. ¿Y qué ha pasado? ¿Nos hemos quemado ese día o hemos dicho, ¿para qué más? Y ya somos como venga, dame una hostia más que total todavía la aguanto. Sí. El problema es ese que luego, el problema es que los movimientos asamblearios son muy bonitos. Pero luego hace falta quien los capitalice, porque todo entre 10.000 personas o 100.000 personas no pueden ejecutar. Hacen falta un grupo que lo ejecute. Y en ese grupo ahí es donde viene ya el problema de la corrección. Porque unos prometen y hasta el final te la meten. ¿Me entiendes lo que Sí. Se promete hasta haber metido y una vez metido se acabó lo prometido, era algo así. Lo prometido, ¿no? Te dan, venga, voy a hacer y luego pues ves que lo que hacen es que se empinan ellos para vivir bien y al final de lo que te he dicho no me acuerdo. Donde digo Diego. Sí, pero es que lo estamos viendo todo tan natural, tan normal, que es lo que te digo. Se hizo mucho hasta el 15M. Sí. Y parece como que ya se hizo aquello, ya no vale ya no vale la pena hacer nada y que nos den por todos lados. Sí, se han colocado los dirigentes y se han peleado entre sí y al final pues han dejado aquello en nada, en agua de borraja. Por eso te digo, cuando tú me dices, ¿a quién votas? Si es que el problema es ese, que es que no puede nadie meter la mano en el fuego por nadie, porque el poder se ha demostrado que corrompe.
No sé, pienso que nos estamos perdiendo y no sé por dónde va a reventar, pero al final esto no es lógico, que las pensiones solo se mire a gente que cobra 300, 400 euros y presidentes. Sí. Es que ya no hablamos de presidentes solamente, es que mucha gente se olvida de los casos de las autonomías, de gente que se ha jubilado en las autonomías que están cobrando un dinero y eso no se habla. Pero no se habla. Si lo que yo te he dicho, que hay en las autonomías, hay un banco para sacar 50.000, 60.000 millones de euros, que es lo que haría que no hubiera déficit ni en las pensiones, ni en la sanidad, ni en la educación. Y quieren privatizar la educación, la sanidad y todo, y las pensiones. Porque es una corriente neoliberal que viene de Estados Unidos, que vamos hacia lamiendo el culo a todos los americanos. Cuando en lugar de potenciar lo que tenemos positivo, porque el estado del bienestar nació en Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial para resarcir un poco de todo lo que se había padecido en la Segunda Guerra Mundial. Pero el problema es que los políticos que hicieron la Segunda Guerra Mundial, los políticos que vinieron después, habían hecho la Segunda Guerra Mundial y habían sufrido en sus carnes la Segunda Guerra Mundial. Pero los políticos que han venido ahora modernos son unos burócratas. En Bruselas, aquello es una fábrica de burócratas, que viven muy bien, que ganan sueldos de 8.000 o 11.000 euros para arriba al mes. Y se creen que todo el mundo gana esos sueldos. Y por eso hay un euroescepticismo creciente, no solo aquí en España, en toda Europa. Asusta esas cantidades cuando dices, joder, si para sobrevivir mucha gente no hablas de tantos miles, con darle 500 eso es lo que gana un pensionista aquí al año. ¿Me entiendes? Y algunos de ellos ni al año, Algunos ni al año. Ya me gustaría a mí, más de uno de los que conozco, que tuviesen esa cantidad anual cuando estás viendo lo mal que lo pasa. No, pero ¿me entiendes lo que te digo? Pero es que ¿tú crees que esas personas que ganan esos sueldos se creen que todo el mundo gana esos sueldos? Y pueden ahorrar 500 o 1.000 euros todos los meses para el plan de pensiones. Si allí hubiera gente que está cobrando una pensión media de 800 o 900, ahora mismo está en 1.100 euros, porque realmente los nuevos pensionistas que están llegando, como han cotizado una base de cotización más alta, la pensión que le queda es más alta. Y entonces eso. Pero que si realmente hubiera otra gente allí, o en el mismo Pacto de Toledo, en el Pacto de Toledo no hay solamente políticos que ganan sueldos de 8.000, 9.000 euros, que aquí en España un sueldo de 8.000, 9.000 euros es un sueldazo. Al mes, estamos hablando al mes. Joder, al mes, ya me gustaría. Y tienen 3 meses de vacaciones. O más, porque a veces veo el Congreso y aquello da pena ver cómo está. Cuando no hay votaciones, aquello hay 4. Bueno, pues no te voy a entretener. Vale, pues nada. Hablamos entre semanas sobre todo esto. Ya hablaré con Puri a ver cómo ha salido la concentración de hoy, porque desde luego es una pena, una vergüenza que se esté aceptando esas cosas, el silencio de las noticias y sobre todo el mentir tan claramente a la gente ahora en cuestión de las elecciones, cuando es tan necesario una política clara, transparente y sobre todo real. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, pero no es así, por desgracia. ¿Tú viste lo de Pablo Casado, que no sabe ni que el sueldo base interprofesional está en 900 euros ahora? Dijo que lo iba a poner en el año 2020 en 850. Sí, pero ya has escuchado lo que ha dicho después, que eso es que supo que se dijo mal, porque él dijo que iba a subir a 850 cuando estaba en 700. Ahora encima le da la vuelta, como que somos idiotas todos. Sí. Yo eso no lo había oído, pero es que realmente se retrató, porque es que lo va a bajar, porque vamos, ¿tú crees que tiene una persona que aspira a ser presidente de gobierno no sepa cuál es el salario base interprofesional del país? Te lo digo sinceramente, creo que no. Pues no, yo también, pero entonces ¿por quién estamos gobernados? Por los asesores que tiene detrás, son títeres. Y si no, date cuenta, con la política, aquel político le preguntaron qué era un café y no lo sabía. Están tan acostumbrados a que todo se lo hagan los asesores, que le quitas un asesor y se ven desnudos, no tienen ni puta idea. Fue a Rodríguez Zapatero, que no sabía lo que valía un café, claro, pues como no lo paga... No, y después salió otro diciendo 80 céntimos. Y le daban la razón porque dice, es que eso es lo que se paga en el Congreso. Idiota, en el Congreso tomas una vez. Todos los días tomas 50 en la calle, solo que estás acostumbrado a que te lo paguen.
A que lo paguen, no, si es eso, no. O lo pagan con la tarjeta y como como la tarjeta les da lo mismo, porque no la controla, porque la paga el Congreso, pues les da lo mismo. Sí, pero que es eso, es ilógico. Pero bueno, No, esto es lo de siempre, es hasta aquí, decir, pegar una hostia a la mesa y decir hasta aquí llego. La realidad del país. Pues nada, oye, yo voy a seguir informándome de todo lo que haya sobre el PPP, o sea que cuando quieras alguna información actualizada, pues me puedes llamar. De acuerdo. Pues Santos, lo dicho, gracias por la entrevista y sobre todo que no paréis la lucha, ya que sois los únicos que lucháis, por lo menos no paréis. Por supuesto. Oye, esta mañana yo precisamente cuando terminó, no sé si lo contará a Puri, había ahí unas excursiones de críos de 4 o 5 años que habían ido a los obispados, no sé qué, y han salido allí y entonces le hemos estado cantando y tal, y se han apuntado, decimos, ¿dónde son los futuros pensionistas? No, y además son los futuros revolucionarios. Sí, cantando ya el Logan, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí se puede, enseguida se han adaptado. Bueno, pues a ver si se une más gente y sobre todo que saquemos algo claro. Un saludo, venga. Un abrazo. Para que la gente se conciencie. Venga, gracias Santos, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.